Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ofelia Arevalo Ariza, vivo en Armenia, Quindío. Y estos son mis recuerdos de la radio aquí en el Quindío. A ver, mis primeros recuerdos son, no sé, tenía como 5 años, yo creo, porque no recuerdo estar estudiando. Y la vecina era la que tenía radio, nosotros no teníamos radio. Y ella era modista, entonces pues supongo que era su entretenimiento escuchar novelas. Y escuchaban una novela que se llamó El Derecho de Nacer. Una de las actrices radiales era una señora Lola Ramírez con una voz que aún la conservo en la cabeza, una voz bellísima y una vocalización perfecta. Y lo mismo un señor de apellido Tres Palacios. En esa época aquí en el Quindío habían 3 emisoras. Era la Pregones del Quindío, la Voz de Armenia y la Voz del Comercio. La verdad creo que la más antigua era Pregones del Quindío, pues en cuanto a momento de ponerla en funcionamiento. Una era de Caracol, la otra era de Todelar y la última, la Voz del Comercio, era de RCN. Locutores de esa época en Pregones del Quindío había un señor Leonel Dávila Marín, que la voz también la tengo como en el recuerdo, de Todelar no, y en RCN Henry Pineda Rodríguez, que hasta no hace mucho pues, estaba por ahí, hablaba y le entrevistaban y todo. Aquí había igual programas deportivos, los partidos del Atlético Quindío los pasaban y pues mi mamá le encantaba el fútbol y prefería que fuéramos a mojarnos allá al Estadio San José, pero si no, pues se escuchaba por radio. Y había un señor que tenía un programa deportivo que se llamaba Tribuna Deportiva o El Deporte, un señor de apellido Camacho o Capacho, no lo recuerdo bien, y tenía una voz muy alegre, muy festiva, muy de deporte, y cuando se enojaba también se ponía muy bravo, y bueno, eso ahí echaba sus diatribas en la emisora. También había un programa que supongo que era de opinión política, en momentos tan difíciles, plena violencia en el Quindío, y un señor Celedonio Martínez Acevedo, que era, no sé de cuál de los partidos, pero eso era un guerrero con esa voz, era incendiario sus comentarios y lo que decía. Pues digamos que creo que como consecuencia de eso, él perdió la vida, ahí en el portón de la casa alguien lo mató. No muchos años, es decir, casi que durante la misma época. En cuanto a programaciones, pues en ese momento yo apenas recuerdo como eso, no más. Pero luego, en el año 56 creo, llegó el primer radio a la casa. Era un radio pequeñito, de 2 botones y de serie. ¿Eso de serie qué significa? Pues supongo que en este momento nadie sabe qué es eso. Era algo como un plafón que tenía un bombillo. Ese bombillo iba pues pegado a un lado del radio y ese bombillo pues igual se quebraba y se fundía y para que funcionara el radio debía prender el bombillo. Ese radio sí lo conservo, aún lo tengo. Ya de todas maneras con el radio en la casa pues era más fácil escuchar más programación y en la noche había un programa muy gracioso que se llamaba El Tremendo Juez y su Tremenda Corte. Era muy gracioso, era como una inspección de policía o algo así, en todo caso era como toda la vaina de las peleas de vecindario y eso era muy chistoso. Igualmente había un programa que era una serie como de misterio y se llamaba un señor que era detective y era chino y se llamaba Chan Li Po y tengo entendido que el que hacía las voces era un actor bogotano. Bien interesante, pues era de misterio y había que seguirlo para uno saber qué más pasaba. También en esa época había programas, pues los de siempre, los tolimenses, había un programa, estaba el Café de Montecristo, que era genial. Montecristo, pues sí, él yo creo que hizo época y será de muy grata recordación. Y el Café de Montecristo era como a la 1 de la tarde, yo creo. No sé si era todos los días. El caso es que cuando abría, decía que el Café de Montecristo y abrían la puerta, eso chirriaba como una puerta que ya se fuera a desbaratar. También había un programa en la tardecita de Eber Castro y era un programa para niños. Ya más tarde, aquí en La Voz del Comercio empezaron a hacer programas en vivo con cantantes jóvenes y todo eso,
porque había iniciado ya el Club del Clan en Bogotá y claro, pues aquí en la provincia, en las regiones pequeñas, pues se hacía pues cosas similares. De esa época también hay algo que siempre me llamó la atención y es que fuimos a una finca que quedaba por Pueblo Tapado y a la hora de la comida, que era a las 5 de la tarde, 5:30, le servían a todos los trabajadores en unos comedores grandes y había un radio que ponían durísimo. Ese radio estaba sintonizado con una emisora que no sé si era Ecos de la Montaña o La Voz de Medellín, y en ese horario pasaban puros mensajes de tipo familiar, es decir, que la familia tal o llamaban a donde estuviera tal persona de esta familia, pues daban los nombres y contaban que fulano se había muerto, que el otro se había casado, que la mamá de aquel estaba enferma. Entonces supongo que si entre los trabajadores había alguien para el que le llegaba el mensaje, pues yo creo que iba y se comunicaba de alguna manera. Creo que eso era como un servicio social. Después aquí otro programa que siempre recuerdo con mucho cariño era un programa que era los domingos a las 6 de la tarde de un señor Otto Grafenstein, algo así, con una voz que hágame el favor. Y él era un programa de música diferente, diría yo, para esa época, porque uno la música que escuchaba ahí era la de Sinatra, escuchaba la voz de Sinatra, escuchaba jazz tocado por Escasmo con su saxofón, blues. Entonces, pues eso a uno no sé, a mí me encantaba y creo que ahí fue donde aprendí a escuchar ese tipo de música. Igualmente, pues durante todo este tiempo, a mi mamá, mi hermano mayor le regaló un radiecito transistor, creo que se decía, era como un radiecito de pilas pequeño. Y ese radio acompañó a mi mamá muchos, muchos, muchos años. Realmente no sé dónde terminó o qué pasó con él, pero fue muchos años y ella, donde viajaba, donde fuera, ella llevaba su radiecito, porque ella desde muy temprano escuchaba noticias y escuchaba pues todas estas novelas, supongo yo también. Por lo demás, en el día de hoy, pues yo sigo escuchando noticias de radio, me parece que están más como al día y creo que son más interesantes que los de la televisión. Y pues, a ver, en este momento hay como mucha otra programación que le da a uno información interesante. Yo creo que es como eso. Sí, la radio nos ha acompañado a crecer, a crecer y a envejecer y me parece muy, a ver qué se llamará, cálido lo que pasa con la radio. Creo que le llega a uno ahí, a la sala de su casa, como dicen ellos. Muchísimas gracias.